Buenas tardes, mi nombre es Rubí Merelo, soy estudiante de la carrera de Educación Inicial en Línea de la Universidad de las Fuerzas Armadas Este. Hoy tengo el placer de entrevistar a la magíster Janet Falcón, docente especializada en educación inicial. Muchas gracias por aceptar mi invitación, estimada magíster. Qué gusto, encantada, estoy a la orden, qué gusto. Vamos a conversar un poquito todo lo que se refiere a educación inicial o lo que usted me pregunte, estoy a la orden. Muchas gracias. Sí, esta entrevista es sobre la importancia de la lengua, el lenguaje y en la educación temprana. Bueno, el objetivo de esta entrevista tiene como propósito conocer las opiniones y las experiencias de los docentes sobre la importancia de la lengua, el lenguaje y el habla, pero sobre todo a nivel inicial, así como explorar sus enfoques teóricos para la enseñanza de estos aspectos fundamentales en el desarrollo de los niños. Bueno, para empezar con nuestra primera pregunta, estimada magíster, ¿me podría compartir su perspectiva sobre la importancia de la lengua y del lenguaje en educación inicial? Sí, ¿sabe qué? Le comento que dentro de la lengua y el lenguaje son muy importantes porque contribuyen al desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños. La lengua les permite a los niños expresar sus emociones, sentimientos y necesidades. Es tan importante que un niño pueda cumplir con la lengua, digámosle así, para poder expresar todas sus necesidades. Y en cambio ya dentro del lenguaje, pues, ya viene algunas situaciones que es tan difícil hoy en día, de acuerdo a la realidad que tenemos, los niños en realidad, tienen mucha dificultad en el lenguaje. Y en la lengua, porque, permítame comentar de un niño que ingresó hace unos 15 días a la institución, pues este niño no se comunica nada. Si tiene alguna necesidad, solo me dice: "Mamá, mamá", y pues, es muy doloroso ver que, los niños, tienen esta dificultad de expresarse y también están vulnerables a que pueda, sucederle cualquier situación por la falta de la comunicación. Claro, entiendo perfectamente. Bueno, y como el ejemplo que nos da, sí es bastante complicado. Bueno, con su experiencia dentro del salón de clases, ¿considera usted que es importante implementar actividades de refuerzo con la finalidad de potenciar el lenguaje en los niños y niñas para que estas habilidades sean más cruciales? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que implementar el refuerzo. Por ejemplo, en esta situación del niño que le comentaba, son retrasos de lenguaje, ¿no? Estas actividades de lenguaje ayudan de una manera muy importante y lo podemos hacer de esta manera, por ejemplo, ampliación del vocabulario, que refuerzan las palabras, los conceptos. También la estimulación de habilidades cognitivas, como está el lenguaje ligado con el pensamiento. Entonces, es importante potenciar el lenguaje para ayudarles a los niños a organizar ideas, resolver problemas, que es muy importante aprender a vivir. Y el fortalecimiento de las relaciones sociales es tan importante para que ellos se comuniquen, interactúen. Todos estos refuerzos son muy importantes para, por ejemplo, ampliación de vocabulario se puede ver en el refuerzo de los niños, estimulación de habilidades cognitivas y fortalecimiento de las situaciones sociales. También eso podemos ayudar de una manera muy importante. El refuerzo es muy hacer énfasis en el refuerzo, por ejemplo, en nosotros que lo hacemos a diario. Yo, por ejemplo, con los sonidos onomatopéyicos, retahílas, todo el área del lenguaje es muy importante el refuerzo. Eso no podemos pasar así. La situación actual está terrible. Los niños tienen mucha dificultad del lenguaje y de ende, la lengua, ¿no? No pueden expresar lo que ellos necesitan. Claro. Magíster, ¿nos podría indicar qué enfoques teóricos utiliza o considera más relevantes para la enseñanza del lenguaje en educación inicial? Sí, bueno, le comento que hay varios enfoques, ¿no? Los que nosotros utilizamos
frecuentemente, digámoslo, ese ya es de una manera general, es el enfoque sociocultural de Vygotsky, que hace relevancia a la importancia del entorno social, el contexto donde viven los niños. Ese es un enfoque muy importante y pues este es, digamos, tipo social para poder conversar en el aula, un aprendizaje colaborativo y actividades grupales. Es muy importante. También tenemos el enfoque conductista, que no lo utilizamos, digamos así, con mucha frecuencia, pero existe ese enfoque. También el innatista y el enfoque cognitivo de Jean Piaget, que es muy conocido, donde el desarrollo del lenguaje está vinculado al desarrollo cognitivo, como hablábamos desde el inicio entre la relación de lengua y de lenguaje. También hay el enfoque interaccionista, combina elementos del innatismo con el sociocultural y el enfoque funcionalista. Hace referencia el lenguaje se desarrolla a través de funciones que cumple, pero el que más, como le dije, es el de el social y el cognitivo de Piaget y Vygotsky. Ok, Eso es lo que... qué bueno, ¿no? En esta entrevista también enriquecerme de sus conocimientos. Bueno, en su opinión, ¿cómo pueden los padres de familia colaborar con el desarrollo del lenguaje y el habla en los niños? Pero, ¿cómo podría usted involucrarse más en este proceso? Sabe que le comento que es muy importante que los padres no hablen a los hijos con diminutivos, no pongan palabras que refiera, sino le llamen el nombre cada objeto, el nombre correcto. No puede, por ejemplo, le hacen diminutivos, crean otro lenguaje, digamos, familiar, y eso no es correcto. Hay que hablar un lenguaje claro, el lenguaje sin diminutivos, un lenguaje que es muy importante que el niño diga la palabra completa. Por ejemplo, si necesita algo, por ejemplo, un vaso de agua. Hay niños que dicen, o niñas, y la mamá o el papá o los familiares del contexto, porque como usted me hace la referencia de los papás, ¿cómo podrían los papás ayudar? Sería eso. El amor de los padres es decir, que él exprese su necesidad. Por ejemplo, agua, aunque sea que no diga el vaso con agua, porque de pronto eso hay que ir formulando poco a poco, pero sí alguna palabra que vaya pues desarrollándose en él y vaya ya luego generando formar oraciones, decir aunque sea agua. Y eso hablar con los papás. Y bueno, lo hacemos, ¿no? Nosotros reportamos, en este año yo reporté al DECE de 24 alumnos que tengo, yo reporté 12 niños al DECE, de lo cual el niño que llegó hace 15 días no habla absolutamente nada. Y pues una de mis sugerencias es con los papás, como yo hago, hago de forma conjunta, trabajamos con los papás. Y le digo que es importante crear un entorno rico en lenguaje. No puedo yo solo trabajar en el aula, sino tiene que ser en un contexto común entre los dos para poder trabajar conjuntamente, valga la redundancia. Entonces, papitos, yo les digo, por favor, nada de diminutivos ni cambiar el nombre a determinada objeto. Si quiere cambiarlo de nombre, que sea por un léxico nuevo. Y también es importante que los niños fomenten la interacción verbal con los papás. Los papás muchas veces se olvidan de los niños y pues realizan otras actividades y no conversan con los niños, no les leen cuentos, no tienen una comunicación bonita, agradable, no cantan, no preguntan cómo les atendieron
¿Qué aprendieron en la escuelita? ¿Cuál es la canción que te enseñaron? Si no, pues tienen una vida muy aprisa y no dan ese tiempo necesario. Entonces yo sí les fomento a los papitos que deben dar un tiempo para sus hijos, introducir nuevas palabras, aumentar el léxico, jugar con el lenguaje, con rimas, con adivinanzas, porque eso nosotros enseñamos en la institución educativa y los papás saben. E incluso yo en el chat que tenemos con los papitos, yo envío, mire este audio, mire esta rima, mire esta retaíla, incluso creamos con los niños. Yo digo, pongo una palabra y usted ayúdeme a rimar, sonido inicial, sonido final. Y eso yo le envío al papá, le digo, mire, esta rima así sencilla, ¿no? Lo hicimos, trabajemos juntos. Hay papitos que lo hacen y hay papitos que no lo hacen. Pero esta es la manera de involucrarme yo, trabajar en familia con los papitos, hablar con ellos. Hay papás que son receptores y otros no, pero sin embargo, yo continúo así durante todo el año escolar. También hay que diseñar actividades inclusivas y participativas y fomentar a la comunidad, digamos en este caso a los papitos para reforzar en casa lo aprendido, porque la colaboración entre padres y docentes somos una triada, ¿no? Padres, alumnos y docentes. Es importante para cualquier aprendizaje que sea significativo. Y en este caso, pues el lenguaje es un papel muy importante para trabajar conjuntamente. Además de eso, nosotros como docentes podemos proveer un ambiente rico en lenguaje. Yo suelo trabajar, por ejemplo, en cultura de ambiente, donde yo pongo el nombre a determinado objeto, por decirle puerta, ventana, la primera con mayúscula, las otras con minúscula, para que ellos vayan relacionando. Y de la misma manera yo inculco, digo, papito, usted ponga en su casa el nombre, por ejemplo, la puerta, de igual manera para que haya una relación entre la institución y la casa. Y probamos pues este ambiente rico en lenguaje que nos fue muy bien. Y también a la par, mire, yo enseñé esta canción creada, a mí me gusta crear con los niños y esto usted lo va a realizar en casa, algo sencillo, no se lo manda a diario. De pronto, una vez por semana para ir reforzando todos los días. Y es muy importante yo como maestra fomentar un ambiente cálido a los niños con un abracito para estimularle, con una carita feliz, con una sonrisa, escuchar con atención, valorarlo de una manera individual a cada niño, respetarlo. Entonces, ese es mi trabajo como maestra. Conversar con los papitos y además de eso yo brindar un clima agradable en el aula, modelar el lenguaje en tonos de voz, alto, bajo, de manera clara, pausada, para que ellos les agrade escuchar y no sea más bien algo que les moleste, sino sea alegre, feliz y puedan entenderme. Con el niño que le comento, pues él no me dice nada, pero ya le brindé ese cariño, ese ambiente confiable, y él viene y me dice, mamá, dice, me indica si el amigo le molestó o algo, que eso no debería ser así, porque el niño debería expresar sus necesidades, sus sentimientos, ellos deberían expresar, pero en este caso no lo hacen. Y aquí estamos los maestros que amamos lo que hacemos y pues ayudarles a nuestros niños. Y le digo, comuníqueme, Matías, a ver qué más. Y él con el dedito trata de comunicarse conmigo, pero le brindo un ambiente agradable, le hago la lectura de ambientes, hablo con sus papás, les envío lo que hemos aprendido en clase, les hago unas rimas un poco graciosas para que se rían y entren pues en confianza y puedan estimular, relacionando desde una interacción social. También estimulamos el lenguaje con juegos lúdicos como el teléfono descompuesto que les encanta. También incorporamos dramatizaciones, títeres, juegos de roles, es lo que hacemos en en el lugar donde yo trabajo, en mi clase exclusivamente. Y pues relacionamos el lenguaje con actividades de arte, de música. En nuestro caso, pues son los 7 ámbitos.
relaciono todo lo referente al lenguaje. También es importante respetar la diversidad lingüística. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro país hay personas que vienen de la costa y no se les entiende bien, y hay gente que no reconoce el valor y la lengua de los niños y pues no les entiende y de pronto hay palabras que para nosotros pueden ser ofensivas y para ellos son algo dentro de lo cotidiano. Y pues es hablar con los niños y de pasito hablamos de nuestra patria que tiene diferentes diversidades lingüísticas para que ellos amen, respeten, expresen. Porque, por ejemplo, un niño dice una palabra y todos se le burlan, el niño ya no vuelve a interactuar ni a conversar, pero sí se le explica, le dice, miren, en nuestro país hay diversidad lingüística, y pues ellos se sienten en casa y van a seguir expresando sus necesidades. También es importante apoyarlo individualmente al niño como maestro, siempre saber que el niño o la niña puede acudir al maestro. Y pues si no lo hace de manera verbal, lo hace de otra comunicación, en este caso por gestos, perdón, por señas, y estar ahí el maestro para volver a repetir. Ese es el trabajo que para mí es mayor, enfático, tanto dentro de la clase como del hogar. No esperar que lo haga con señas. Si puede hablar, obviamente, no estamos hablando de un niño que puede comunicarse verbalmente. Entonces, incentivarle a que el niño, aunque sea una palabrita, vaya desarrollando. Eso es lo que le puedo comentar de todas las estrategias planificadas como docente y también en relación con los papitos, que lo hacemos de manera conjunta. Ya, mi estimada Magíster. Estimada Magíster, para concluir con esta entrevista, ¿cuál considera que es el papel del docente en la creación de un ambiente propicio para el desarrollo lingüístico en el aula? Ya, mire, justo, bueno, ya abordé, creo, este tema antes, pero antes de que usted me pregunte, porque en realidad va relacionado, ¿no? El maestro no puede trabajar solo, siempre trabaja en la triada, que es la familia, los niños, y pues eso es lo que yo le decía como docente. Yo hago, por ejemplo, un ambiente rico en lenguaje. Promuevo un ambiente rico en lenguaje con variedad de libros. Yo justo trabajo en el ambiente de lectura. Nosotros en educación inicial trabajamos en diferentes ambientes de los cuales nos rotamos, que eso también es muy importante dentro de la ayuda como docente. Nos vamos a diferentes ambientes y pues ahí explicamos, ellos también de acuerdo al material concreto pueden expresar y al inicio dirán frases, luego ya van haciendo oraciones un poco más complejas de acuerdo a lo que se vaya desarrollando. Y pues a más de los diferentes ambientes que recorremos, también tenemos las canciones, los cuentos, las rimas, que lo hacemos como un ambiente que antes se llamaba ambiente alfabetizador, ahora se llama ambiente léxico. También, por ejemplo, en las tarjetitas que le decía que nosotros desarrollamos en la institución y también hacemos que lo desarrollen en casa. También utilizamos, por ejemplo, cuando en la situación de títeres, dramatizaciones, voces, sonidos, para que ellos escuchen y expresen. Y también la interacción social, que lo podemos hacer para que ellos, yo, como le comento, trabajo en el ambiente de lectura. Entonces yo les digo, por favor, cojan el cuentito, les indico lo importante que es el cuidar el libro, el que le digo que un mensaje siempre nos da, incluso tienen un pequeño eslogan que, que es muy importante en ellos y saben que un libro siempre dice, mi libro es genial, lo voy a cuidar porque un mensaje siempre nos va a dar. Entonces ellos cogen y le digo, a ver, ahora cuéntele a su amiguito y les hago que cojan, por decir, un cuento para la mesita, que están unos 3, 4 niños, y ellos cuentan a su manera. De esta manera ellos pueden expresar sus emociones, sus sentimientos, su creatividad, por medio de hacerles compartir estos lindos cuentos.
Y también el teléfono descompuesto, como le comentaba, y eso es muy importante, les da mucha, se divierten mucho porque les digo una frase sencilla. Nosotros sí jugamos al teléfono descompuesto, pero como adultos, en una frase más compleja. En este caso es 3 palabras, no es más, y ellos se divierten. También dentro de las dramatizaciones, los títeres, el juego de roles les encanta. Y también el arte, la música, la ciencia, la matemática le ayuda a desarrollar. Eh, es importante, sí es importante ir a y yo lo hago, ¿no? Incorporar nuevas palabras, un léxico nuevo que ellos se sorprenden. Por ejemplo, yo digo las partes del cuerpo, cabeza, tronco, brazos y piernas, no lo vamos a decir, brazos, extremidades superiores, inferiores, y ellos se sienten importantes y tratan pues de asimilar y repetir y trabajar conjuntamente. Es una manera de divertirse. Me encanta en realidad el área del lenguaje porque yo le veo em, una debilidad en los niños, porque si un niño no expresa, muchas veces es violentado y eso me duele el alma y yo trabajo específicamente, me encanta que ellos puedan expresar y decir pues lo que si alguien les hace daño, em, eso trabajo mucho para que ellos puedan expresar todo lo que sienten, ¿no? Y eso también, pues, sabemos que ayuda a los niños a desarrollar habilidades de comunicación, de pensamiento crítico y socialización. Eso nosotros como docentes debemos desarrollar esas habilidades de comunicación, pensamiento crítico, socialización y pues a crear un ambiente propicio para el desarrollo lingüístico en el aula. Y con unas estrategias planificadas no podemos llegar a improvisar. Estas estrategias planificadas están dentro de la planificación macrocurricular y microcurricular, y pues en las experiencias de aprendizaje que lo vamos realizando. E incluso hoy, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha implementado las inserciones curriculares, entre las cuales está cívica, está dentro de lo que es también, por ejemplo, seguridad, está el cuidar el ambiente y todo eso. Esto nos ayuda para que ellos también expresen y pues se sientan felices y sobre todo, ese es un trabajo que lo hacemos como docentes para que ellos puedan desarrollar diferentes actividades y sobre todo el área del lenguaje para reforzar la comunicación, el pensamiento crítico y socialización de los niños. Magíster, agradeciéndole nuevamente por su tiempo y su valiosa colaboración en esta entrevista. Bueno, que fue muy enriquecedora, ¿no? Hablamos mucho sobre la importancia de la lengua y el lenguaje en la educación temprana. Entonces, concluimos con esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo nuevamente, estimada Magíster. Muy amable. Gracias a usted, en realidad. Le agradezco mucho, pues, que me haya entrevistado y poder compartir todas mis experiencias y pues, pueda poner en práctica cuando ya desarrolle, pues, esta hermosa profesión que es estar con los niños. Muchas gracias, Magíster.